tienes tiempo viendo mis videos, sabes que algo que me desespera son los guionazos. Por guionazos me refiero cuando ocurre algo completamente sin sentido, pero que lo hacen para avanzar con la historia o con el guión. Y hay un protagonista que ha sufrido esto durante años, y ese es Satoshi. Bueno, Ash es de él. Y hoy voy a mencionar cuáles son los peores guionazos para mí. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de los guionazos que le hicieron a Ash. El puesto número 5 se lo lleva una batalla que, realmente no fue un guionazo como tal, pero igual no estuve de acuerdo. Y un top 4 no suena muy bien. La batalla contra Harrison en la Liga Yoto. Mi queja con la derrota de Ash aquí es que en esa época solamente conocíamos los Pokémon de Kanto y Yoto, y de repente viene este man con unos Digimon. Se aparece con unos Pokémon inventados que nunca habíamos visto antes. Y que un camaleón, what the fuck. Obviamente fue un personaje creado para darle publicidad a la nueva generación que venía, la cual era joven, que bueno, es mi favorita de todas, así que se la acepto. Hubieron cosas raras en este combate, como que el Steelix de Harrison golpeó al Noctowl de Ash usando Dig, un movimiento tierra. Pero bueno, este es el anime, y en el anime la única regla es que no hay reglas. Pero la clave de este combate fue la última pelea entre Charizard y el Digimon este inventado. Sí, Blaziken pasaría a ser un Pokémon emblemático y todo, pero en su momento no sabíamos qué era esa cosa. Y de paso tenía una voz que me daba miedito cuando era niño. Y para rematar, termina ganándole al Charizard de Ash, el Pokémon con más fans y por ende el más fuerte de esta serie. Lo solventan contándonos que Harrison perdió después debido a que su batalla con Ash fue muy dura y su Blaziken no se pudo recuperar. Y francamente en ese momento Harrison era un mejor entrenador que Ash, casi que en todo sentido, por lo que en teoría Ash perdió simplemente porque Harrison era un mejor entrenador. Como dije, realmente no es un guionazo, pero siempre me hizo ruido que perdiera la liga contra un man que peleó con unos Digimon. Por eso la derrota contra Harrison está de última en esta lista, para hacer relleno y quejarme un poquito más como de costumbre. What the fuck. A partir de aquí es donde empiezan los guionazos, y el puesto 4 lo tiene el primer guionazo que le dieron a Ash, su derrota contra Richie. Esta liga siempre me pareció interesante porque Gary, un man que tenía medallas hackeadas, porque eran 8 gimnasios, y el man tenía 10 medallas, y un auto deportivo y unas porristas, pero eso es otra cosa, es eliminado en las primeras rondas. La derrota de Gary a mí me dejó asombrado porque, wow, si perdió ese man, ¿qué quedará de Ash? Resulta que Ash se abre paso y empieza a ganar sus batallas, llegando más lejos incluso que Gary, hasta que se enfrenta con Richie. En esta batalla hay un montón de guionazos contra Ash. Primero, antes de ir a su combate, fue interceptado por el equipo Rocket, lo que causó que el Pidgeotto de Ash y su Pikachu estuviesen cansados, haciendo que perdieran antes de tiempo. Segundo, Squirtle pierde porque el Butterfree de Richie lo duerme. What? ¿De cuándo acá esto cuenta como un Pokémon derrotado? Dice que antes no había cláusulas anti-sleep, pero tampoco es que el Pokémon se considere derrotado. El referee vio que Squirtle estaba roncando y dijo: no, descalifica ese Donatello, descalifícalo. Y bueno, el ya clásico guionazo de que por culpa del equipo Rocket, Ash se ve forzado a utilizar a Charizard, que en esa época no le hacía caso, ya que pensaba que Ash era muy débil para ser su entrenador. En esencia no está mal, es decir, Ash ganó un montón de medallas de gimnasio, sin siquiera pelear, por eso le faltaba experiencia, pero es el hecho de que por guión se vio forzado a utilizar a Charizard, y bueno, esto terminaría en una de las derrotas más humillantes de la vida de Ash. Pero qué les digo, era la primera temporada y Pokémon aún estaba demasiado joven y bla bla bla. Por lo que, a pesar de que tiene una gran cantidad de guionazos, la derrota contra Richie no está tan mal, principalmente por ser la primera vez. Fue un guionazo, pero bueno. El punto 3 se lo lleva a la batalla contra Cameron. El combate como tal no tiene tantos guionazos como la de Richie, pero lo que sí fue un guionazo es que le quitaron todas las neuronas a Ash. Y lo digo por lo siguiente. Por favor, discúlpenme los fans del siguiente personaje, pero Cameron es de los peores entrenadores que he visto en toda la serie. El tipo es un verdadero paquete. El man se olvida de registrarse en la liga. Pensó que solo necesitaba 7 medallas. Pensó que la liga de Unova se iba a realizar en Yoto. Elige usar un Swan
Iguana, un Pokémon de agua y volador, contra Pikachu que es eléctrico. Man, la lista sigue y sigue. Y Ash en esta temporada no era un dios, pero era muy bueno. El Ash de blanco y negro de verdad le ponía corazón y cerebro a sus combates. Bastó que peleara con este tipo y se le calcinaron las neuronas. Realmente no tengo mucho que decir aquí, pero a mí siempre me molesta cuando un personaje recibe un nerf, es decir, que de la nada es muchísimo más malo que antes, solamente por cuestiones de guión. Y aquí Ash perdió sin sentido contra un entrenador muchísimo peor que él. No sé si debía ganar esta liga, pero lo mínimo era que tenía que vencer a este man. Yo creo que hasta el tipo que solo usaba Metapods le ganaba, aunque bueno, Metapods está OP. La derrota contra Cameron fue un guionazo tremendo que siempre me disgustará. Ok, estos dos puestos que quedan son sin duda muchísimo peor que los otros tres combinados. Resulta que Ash está combatiendo muy bien en la Liga Sinnoh. El man hasta le ganó a Paul, que es uno de los mejores rivales que ha tenido Ash en su historia. El tipo gana con cerebro y además tenía un Infernape que es de los más fuertes que ha tenido en su vida. Por todas las cosas que hacía y por todos los rivales que vencía, este Infernape era básicamente un Pokémon legendario. O eso pensaba. Resulta que se enfrenta a un man llamado Tobias. ¿Que quién es este? Pues nada, un man que se registra a una liga oficial con Pokémon hackeado. El primer Pokémon que saca este tipo es un Darkrai. ¡Un Darkrai! ¿Qué es esa? ¿Quién es este man? ¿Y por qué tiene un Darkrai? Obviamente este Pokémon barrió el piso con el equipo de Ash, pero como dije, Ash en esta liga realmente era muy bueno. Estaba haciendo un gran torneo y logra derrotar al Darkrai. Pero por favor, si tienes Pokésab o PK Hats, obviamente no hackeas uno solo. Su siguiente Pokémon era un Latios, otro legendario más. Man, ¿qué hace este tipo aquí? ¿Qué? ¿Está subiendo de nivel sus Pokémon? ¿Para qué? Si solamente debe sacar 99 caramelos raros y ya está. ¿Y qué? ¿Cuáles son sus otros 4? Groudon, Xerneas, Rayquaza, Wargreymon. Ash aquí estaba siendo un crack y de repente le ponen a este tipo con Pokémon hackeados. ¿Cómo le van a poner un rival lleno de legendarios? Y ni siquiera eran legendarios más o menos, tipo Regice o un coso de esos. ¡No! Darkrai y un Latios. Miren, el performance de Ash en esta liga fue tal que incluso logró vencer a Latios utilizando a Pikachu. La única forma en la que Ash podía perder esta pelea era con algo así. Si se enfrentaba a otro entrenador con Pokémon legales, jamás iba a perder. Tenía un equipo bien balanceado y él estaba tomando buenas decisiones. Esta liga, en mi opinión, era de Ash. Pero bueno, la derrota de Ash con Tobias es un guionazo absurdo. Pero de todas formas, no se compara con el primer puesto, ni de cerca. El primer puesto de esta lista, el mayor guionazo que he visto en esta serie de lejos, se lo lleva la derrota de Ash contra el Electivire de Gary. Por favor, obviamente no, fue la de derrota que tuvo Ash en XYZ. A ver, ¿dónde empiezo? Hace mucho tiempo hice un video hablando del por qué yo consideraba a XYZ la mejor temporada de Pokémon hasta ahora, y uno de los principales motivos era Ash. El Ash de XYZ para mí es el mejor Satoshi de la historia. El tipo lo tiene todo. Es racional en todo sentido. Todo lo que hace lo hace con cerebro. Es un líder. Sí, tiene un grupito de niños y a su novia, pero igual, el man es un modelo a seguir durante toda la temporada, algo que nunca pasa. Básicamente, todos en esta temporada quieren o ser como Ash o seguirlo. Hasta uno de sus rivales en la liga sentía admiración por él. Tiene estilo y presencia, el tipo es seguro de sí mismo. Siempre hace las cosas con personalidad y con confianza. En términos de entrenador Pokémon es un dios. Aquí Satoshi es la cúspide de su talento. Nunca jamás vamos a ver un Ash así otra vez. El man entrena en detalle con sus Pokémon, analiza sus fallas, estudia en qué puede mejorar y todo este conocimiento lo aplica en batalla. Cada pelea que tiene usa muchísima estrategia. Además, que le sumamos todo lo que dije, el tipo aquí es básicamente un protagonista de shonen mentiroso. Que sí, sé que muchos se quejan por eso, pero hello, es Ash. Ash siempre ha sido inseguro, tímido y regañado. Aquí es el líder, el Uzumaki, el Kurosaki, el Monkey D. Luffy, lo que sea. Esta liga, objetivamente hablando, era de Ash. Era imposible que Ash perdiera. Es más, yo creo que si se conseguía a Tobias, Ash le ganaba, así de crack era. Resulta que su batalla final es contra un man llamado Alain, que ok, me gusta ese personaje porque lo construyeron muy bien, especialmente con las ovas que sacaron, ok. Pero Ash estuvo un paso adelante de él en toda la pelea. Es más, es en esta temporada donde Pikachu, sí, Pikachu, es el MVP, el Pokémon más valioso. El Pikachu
Pikachu le ganó a un Aegislash, y bien ganado. El ratoncito aquí era súper poderoso, que es como debería ser. Pikachu, con todas las aventuras que lleva, debería ser como nivel 100.000, y aquí lo demuestra. El último Pokémon de este man era su Charizard X, y el Pikachu de Ash lo debilita. Es imposible que Ash pierda porque su último Pokémon no era otro que el Naruto azul, el Pokémon más poderoso que ha tenido Ash en su vida. Ese Greninja se desayunó a un Mega Sceptile y hasta le aguantó varios ataques de hierba. Miren, hasta tiene un soundtrack privado. Cada vez que Ash expulsaba su Cosmos para transformar a Greninja, se escuchaban una de las mejores bandas sonoras que han existido en Pokémon. No hay manera de que Ash pierda. Y perdió. Ash perdió contra este Charizard que hasta ya estaba debilitado por Pikachu. Mire, XYZ nos construye un Ash impresionante. Sí, podrá ser cliché para muchos, pero para ser dentro del universo de Pokémon lo desarrolla muy bien. Demostró toda la temporada ser un genio absoluto. De paso, cuenta con ese Greninja que ese sí era un Saiyajin dentro de la serie. Y pierde contra un Pokémon debilitado. Y de la forma más anticlimática posible. Realmente no sé cómo explicarles lo que sentí en ese momento. Realmente no hay una razón o una explicación objetiva del por qué Ash no ganó esta liga. No debía perder jamás con este man, sin importar cuánto Dragon Crow hubiese gritado. Todo fue para mantener a Ash como el prota, con una misión de ganar la liga. De hecho, en mi opinión, creo que esta era la oportunidad perfecta para darle un nuevo aire a la franquicia. Yo siento que Satoshi ya cumplió su ciclo hace mucho. Como dije, el Ash de XYZ era la cúspide de su talento y su habilidad. Yo sé que tenían que hacer otra serie para vender Sol y Luna, yo entiendo eso, pero pudieron haber hecho otro protagonista o algo. Incluso si tanto querían, podían transformar a Ash en un personaje secundario, de esos que aparecen de vez en cuando para solventar los problemas, similar a como lo fue Cynthia. Miren, tengo un montón de ideas simples que funcionaban si Ash ganaba la liga, pero de eso no trata este video, y eso lo haré en otro momento. Pero el punto es, prefirieron hacerle un guionazo brutal a Ash y que perdiera sin el más mínimo sentido, con el fin de mantenerlo como la cara de su franquicia y así vender más juegos y juguetitos y mantener el rating, que en mi opinión Ash no es necesario para esto, o al menos no necesita ser el protagonista. Por eso, para mí, el guionazo de la derrota de Ash en XYZ es el peor de toda la historia de Pokémon y de largo. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.